Muy buenas noches, tengan todos nuestros apreciados y distinguidos participantes de este seminario web de la noche del día de hoy. Para nosotros, la Fundación Salud y Bienestar, la Fundación Mis Manos por Ti, el Centro Inner Health desde Guatemala, Tu Salud en Sintonía desde Venezuela, acá en el Ecuador desde Biobenecu, también de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, en el Ecuador la Asociación de Biomagnetistas Anatómicos Fisiológicos también, y todos los que de alguna otra manera nos han apoyado para que podamos tener esta noche esta conversación con ustedes que sin duda, aparte de interesante, puede cambiarle la vida a alguno de los que se encuentren acá. Mi nombre es Jesús Lozada, soy el encargado de moderar este webinar. Tendremos la oportunidad de escuchar a el doctor Jorge Mena Flores, el presidente de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, el encargado por el doctor Isaac Gois Durán, creador de la terapia del par biomagnético acá en el Ecuador, dejó al doctor Mena encargado del biomagnetismo, estará con nosotros. Va a hablar de la depresión, obviamente, como el tema principal, el biomagnetismo en la depresión. Es biomagnetista, es psicólogo y tiene las bases para hablar de este tema. También conversará la magíster Sol de Lozada, psicóloga educativa con maestría en educación, y va a hablar sobre la depresión en los niños, en los adolescentes, también en los jóvenes y adultos con autismo, con TDAH, un tema interesantísimo que también escucharemos. La licenciada Marilie Santos, con especialidad en estrategias médicas complementarias, psicoterapeuta, nos va a conversar también sobre esa parte cognitivo-conductual tan importante, sobre todo para también analizar y descubrir si realmente es depresión lo que tiene una persona que busca la ayuda, y esas vitaminas, suplementos, minerales que también son importantes para equilibrar a la persona. Y por último, de nuestros ponentes, el profesor Jesús Miguel Herrera, especialista en atención prehospitalaria y geriatría, va a hablarnos sobre la depresión en el adulto mayor. Las cuatro personas que están junto conmigo somos biomagnetistas, personas que trabajamos con la terapia con imanes para tratar de equilibrar las cargas, el grado de acidez y alcalinidad que pueda tener una persona en las emociones, en la fisiología, la función de los órganos para el restablecimiento de su salud. Antes de empezar con todo este tremendo programa que tendremos al final, quería también no dejar de mencionar que le vamos a regalar el protocolo básico de los pares biomagnéticos para la ansiedad, la depresión, los miedos, la angustia, el trastorno del ánimo en el sentido de esos ataques de pánico, todas estas psicosis y algo más. Vamos a regalarles y explicarles brevemente cuáles son los pares, si usted tiene imanes, que se puede colocar para ayudarlos. Obviamente un rastreo es fundamental, pero estos son los puntos que se repiten con mayor asiduidad al momento de nosotros trabajar con la terapia. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero, el profesor Marcelo Vázquez, gerente general de Biobenecu y director general de la Fundación Salud y Bienestar. Bienestar También también es es el director director de de Mis Mi Manos Mano por Ti. por Ti. Adelante, Adelante, profesor profesor Vázquez, Vázquez, buenas buenas noches y noches y su su bienvenida. bienvenida. Cordiales saludos. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. ¿Verdad? Hemos puesto a la orden las dos fundaciones, las compañías, porque hemos visto la necesidad, la angustia de tanta gente de todo lado, como sufren con las depresiones. ¿Por qué
Hay tanta gente, porque sencillamente no hay gente que acuda a los técnicos por ser muy caro. Y es verdad, todos los profesionales deben cobrar sus honorarios. Pero aquí está, la Fundación Salud y Bienestar, Mis Manos por Ti, BioBeneco, poniendo a la disposición de ustedes porque sencillamente queremos ayudar, porque ya la vida nos ha dado tanto y queremos hacer una pequeña devolución a la vida. Sean bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, profesor. Muy bien, tremendo comienzo, ¿no? El apoyo total de la Fundación Salud y Bienestar y también de todos los centros que tienen a sus representantes el día de hoy. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué están ustedes esta noche, 165 personas, vemos como participantes? Porque la depresión, las enfermedades mentales, la ansiedad, la angustia, algunos pocos casos de bipolaridad, es la segunda causa de discapacidad en el mundo. Aunque me dieron unas reseñas en este mes, porque el 13 de enero se celebró para la Organización Mundial de la Salud la lucha contra la depresión. Tengo estadísticas recientes que pasó a ser la primera causa de discapacidad, las enfermedades mentales. La Organización Mundial de la Salud cita 280 millones de personas con depresión, pero en esta última actualización hay más de 350 millones de personas diagnosticadas con depresión. Y las que no están diagnosticadas porque, como dijo el profesor Marcelo, no han podido buscar una atención, sea de un psicólogo, un psicoterapeuta, un terapeuta, nosotros con la terapia de imanes, o personas que simplemente quieran ayudar. Por eso estamos acá. Estamos acá porque en los jóvenes, los que tienen autismo, son 10 veces más propensos a la depresión que las personas neurotípicas. Estamos aquí porque las mujeres son las que mayor tienen depresión y hasta los 65 años la tabulación se mantiene, mientras que los hombres con menos concierto hormonal, con menos, digamos, problemas bioquímicos en ese aspecto por los neurotransmisores, causa fundamental de la depresión, somos más racional, pero sorpréndanse, queridos amigos, si están aquí. Después de los 60 años, aumenta la depresión impresionantemente en los hombres, porque no aceptan su realidad en edad y en función. ¿Por qué estamos acá? Estamos aquí porque la terapia biomagnética se ha engrandecido en la depresión. Y una muestra antes de que empiecen nuestros compañeros, colegas, todos biomagnetistas, y somos todos biomagnetistas. Vamos a mostrar parte de nuestro trabajo. Voy a compartir con ustedes la página web de la empresa BioBenec. Usted anota BioBenec o biomagnetismo. En el Ecuador aparece esto. Y usted se puede colocar aquí. Puede buscar, por ejemplo, en el menú, la junta directiva, los cursos, los biomagnetistas, los eventos, el contacto, galería. Por lo menos acá, en contacto, hay una bonita experiencia y quisiera que escucharan este testimonio, por favor. Y siéntanse bienvenidos, porque recuerden, ¿por qué estamos acá? Porque en estos 165, ahora hay 176 personas, agradecemos que hayan tomado parte de su tiempo para estar junto con nosotros. En estas más de 170 personas, según la ponderación, tiene que haber mínimo 17 personas con depresión. Se está hablando que 1.000 millones de personas
tienen depresión o han tenido. Cuando leí esa estadística de la Organización Mundial de la Salud que trata de luchar contra esto, quedé catatónico. Esa cifra es demasiado grande. Escuchemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Cajas. Yo soy de la ciudad de Guayaquil y por fortuna tuve la ocasión de conocer al doctor Jesús aquí mediante la terapia de los imanes. Yo vine aquí con una persona que no tenía sentido de la vida, no podía dormir, veía momentos de pánico, de terror, y esto es una maravilla, ya que con una sola terapia ya puedo comenzar a dormir, ya puedo volver con sentido a la vida, ya no siento ese pánico, esas ganas de gritar, me siento muy bien, me siento muy feliz, y todo agradecimiento a la terapia de los imanes y a Jesús. Una belleza. Y les digo, esto fue hace 3 años y medio, 4 años, y sigue siendo una mujer extraordinaria. Ahora tiene una fortaleza increíble. Si nos metemos, déjenme ver qué dice por acá. Ok. Ahora ingresé al canal de YouTube. Aquí hay muchos testimonios. Ustedes van a ver, si ustedes se meten aquí, hay una cantidad de testimonios de muchas enfermedades y patologías. Pero vamos a escuchar de depresión. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Matilda González y soy de Florida, Estados Unidos. Para mí el biomagnetismo significa salud, especialmente para mí, tanto física como mental. He sufrido por muchos años depresión crónica, igual que muchos de mi familia. De hecho, perdí un hijo dado a la depresión. Me hablaron del biomagnetismo y decidí ir a averiguar qué terapia era esta. Me ayudó tanto esta terapia para mi problema de depresión que quise estudiar, indagar más y aprender más. Para mi sorpresa, de 21 pastillas que me tomaba, ya no me tomo ninguna. De vez en cuando alguna Valerian me puedo tomar. Los doctores se han quedado boquiabiertos conmigo, diría yo. Decidí coger el curso gracias a los profesores de Biobeneco y Tu Salud en Sintonía y otros. Nos ayudaron tanto con las clases, decidí estudiar con ellos y ahora soy una biomagnetista más que ayuda en muchos tipos. He ayudado a gente con el COVID, gente con problemas de digestión, pero mi mayoría me buscan por el cambio que hice yo en mi salud. Me buscan para ayudarlos con las emociones y depresiones. De hecho, así me conocen, la mujer de los imanes. Quisiera que todo el mundo tuviera la oportunidad de aprender este curso y ayudar a otros, tanto a ellos mismos como a otros, como lo logré yo. Muchas gracias. Qué hermoso. Qué hermoso. Por eso estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Seguimos. Heidi Alcibar, soy de Ecuador y fui diagnosticada hace casi 4 años con un trastorno postraumático, con ansiedad y depresión. Me mandaron a tomar Espirón, Quetiapina, Tetralina y Clonazepam. Como muchos de ustedes seguramente han de haber sentido lo que yo he sentido, ganas de morir, ganas de tirarme por el balcón, no socializar, vómitos, muchos mareos, dolor a los huesos, como que me dieran una paliza, no querer hablar con nadie. Estuve mucho tiempo sentada mirando a la pared, mi vida era blanco y negro. Sentía también palpitaciones, dolor mucho al estómago, no podía ir al baño,
Me hicieron una serie de exámenes para ver si tenía alguna enfermedad antes que me diagnosticaran el trastorno que tuviera. Pero en ninguno de esos exámenes revelaba que tuviese artrosis o artritis o tuviese gastritis. Cuando ya me diagnosticaron el trastorno que tenía, el médico tratante ya se dio cuenta que era debido a ese trastorno que me producía mucho el dolor del estómago, como que quería morir, la falta de aire, los dolores a los huesos de la misma enfermedad. Entonces mi estado emocional comenzó a variar. Cuando tomaba la medicina era como que estuviese dopada, pero de ahí seguía igual. Entonces me hablaron de este tratamiento de biomagnetismo y aquí por cierto tengo los imanes, ¿sí? Con este tratamiento de los imanes, gracias a Dios he podido estabilizar un poco más mi vida. No puedo decir que estoy totalmente curado porque los síntomas van y vienen, pero sí puedo decir que ahora sonrío, ahora sí veo que la vida tiene colores, disfruto de mi vida íntima con mi esposo, mi vida familiar, ya converso con los amigos. Como les decía, estos imanes me han ayudado muchísimo a mi salud emocional y mental. ¿Cómo llegué a saber sobre los imanes? Bueno, tengo una amiga que se llama Yadira Delgado, ella es terapista magnetista, ella me habló sobre estas terapias y pues bueno, yo actualmente estoy viviendo en la ciudad de Esmeralda, me trasladé hacia Manta y ahí gracias al doctor Jesús y a mi amiga Yadira, que es su ayudante, pues me realizaron 3 terapias y he viajado a mi ciudad donde vivo y continúo con el tratamiento de las terapias, ¿sí? Como les decía, pues hay ciertos síntomas que aún consiguen, pero cuando me hacen las terapias es como que ya no me quedo en ese hueco hundido, salgo de ahí de ese hueco gracias a estas terapias que me sigo haciendo del biomagnetismo. Entonces estoy muy agradecida a este campo que ha salido y que sé que les puede ayudar mucho a ustedes. Entonces esa es mi experiencia, en lo que vivo día a día, una lucha constante de este trastorno, pero que gracias a esta terapia hoy he podido salir adelante y ya me han reducido la clonazepam, no la tomo. Estoy tomando solamente 2 medicinas, que es la que te aplica. Pues bueno, eso es lo que yo puedo decir en cuanto a mi experiencia, que gracias a estas terapias biomagnéticas me estoy sintiendo mucho mejor. Qué belleza, ¿no? Así puede usted ver mucho más. Ahí tiene todos los testimonios que usted quiera ver de diferentes enfermedades. Bien. Ahora, para empezar, ¿qué es y qué no es el biomagnetismo? Ya está esperando el doctor Jorge Mena Flores, nuestro primer invitado. Pero, ¿qué es y qué no es el biomagnetismo? En 3 minutos se lo respondemos. Los mejores argumentos siempre serán los testimonios. Queremos transmitir con amor el conocimiento. No queremos decirles que sabemos más que los demás, porque si no, no sabríamos realmente cómo deberíamos. Bien, ¿qué es y qué no es el biomagnetismo? El biomagnetismo es medicina alternativa de un país que lo catalogó en un acuerdo ministerial como una medicina alternativa del bienestar y la salud. Así que, ¿qué es el biomagnetismo? Es una terapia alternativa. ¿Qué es una terapia? ¿Qué significa la palabra terapia? Significa tratamiento. ¿Qué significa alternativo? Que puede ser complementario, que es una opción, una alternativa. Puede haber varias opciones, pero hay una alternativa. ¿Y cuál puede ser esa alternativa? En su caso, el biomagnetismo. En el ser humano, el cerebro. El cerebro es puro bioelectromagnetismo. Bien. Entonces, en resumen, ¿qué es el biomagnetismo? Es medicina
alternativa. Recuerden que la etimología de las palabras es lo que dice realmente qué es. Medicina como tal es tratamiento terapéutico para el cuidado y el restablecimiento de la salud de una persona. ¿Qué no es el biomagnetismo? ¿Qué no es el biomagnetismo? El biomagnetismo no es placebo. Es importante aquí esto. El biomagnetismo no es efecto placebo. El efecto placebo es una curación de la mente, es decir, está catalogado en su acepción como ficticia. La persona se cree que se está curando en su mente, pero el efecto placebo está ya establecido. Bueno, el biomagnetismo no es efecto placebo. Esto no es mental o ficticio, esto es real. Son campos magnéticos que formamos dentro del cuerpo con la fuerza magnética que tiene el ser humano. Bien, pero tampoco es la panacea. Ahora vamos. El biomagnetismo no es la panacea. No es el cúralo todo. Tampoco lo es. Bien. Que tampoco es el biomagnetismo o el par biomagnético una curación milagrosa. Esto no tiene nada que ver con curación milagrosa, con invocar una fuerza, con hacer un trabajo, digamos, intangible alrededor de la persona. Eso tampoco es. Porque nosotros estamos colocando el imán encima de la persona y si alguien hace bioenergética, está haciendo conexión binaria. Eso también se puede explicar. Tampoco tiene que ver, el biomagnetismo no es espiritualidad. Esto no tiene nada que ver con religión, con fe. Si el paciente tiene una fe o el terapeuta tiene una fe, se le respeta y puede ser que obviamente mejore en su energía o en su convicción. Muy bien. Ese es el preámbulo de qué es y qué no es el biomagnetismo. Para que ya por lo menos tengan una noción, aquellos que no conocen del biomagnetismo y están ahorita acá, ya son 220 personas que están aquí reunidas. Pero ahora, ¿quién conoce del biomagnetismo? El doctor Jorge Mena Flores. ¿Quién conoce de la depresión? El doctor Jorge Mena Flores. ¿Quién instruye y ayuda con sus cursos, con sus seminarios, con su asociación internacional? El doctor Jorge Mena Flores. ¿Quién nos ayudó en el segundo y en el primer congreso de biomagnetismo en el Ecuador? El doctor Jorge Mena Flores. ¿Quién va a hablar a continuación? El doctor Jorge Mena Flores. Cada uno de nuestros invitados va a tener 10 minutos para hablar sobre la depresión, los temas abiertos que deseen comunicar y luego van a regalar 5 minutos, para preguntas. Si usted, mientras el doctor Jorge Mena Flores está participando, usted se le abre una duda, una inquietud del tema, usted escriba en el chat. Escriba en el chat, no van a hacer preguntas abiertas porque se nos lleva mucho tiempo. Escriba en el chat y luego que el doctor Jorge Mena Flores termine su intervención, va a responder estas preguntas para todos ustedes. Bienvenido, doctor Jorge Mena Flores. Nuevamente un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por hacer un alto en su tiempo y ahora estas más de 200 personas están dispuestas a escucharlo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Un agradecimiento especial a Benerecu, a su presidente Marcelo Vázquez, como gerente general, al licenciado Jesús Lozada, quien siempre me incluye pues, en sus actividades. Esa es una gran deferencia para mí y un gran honor pues, el poder comunicar, en este caso, en este momento, pues, relacionado con la depresión. En realidad, este es un trastorno que es muy de la actualidad. Pero para esto tenemos que entender que sí, o sea, hablando de el manejo de las emociones, el paciente que tiene depresión pues está con manifestaciones de tristeza, está muy apagado, puede dormir mucho, puede dormir poco, tiene trastornos en el apetito, etcétera, etcétera. Esto ustedes lo conocen, es muy evidente la persona en el cambio de su comportamiento, así como en sus pensamientos. Ahora nosotros lo que tenemos que buscar, como tiene que ser, es la causa. Y desde, claro, los enfoques que hay, y ahora, pues, por ejemplo, con la neurociencia, pues se investiga y se investiga el cerebro, a ver qué es lo que trabaja, cómo funciona, qué es lo que lleva
a las personas a estar en estos procesos de depresión. Y aquí tenemos que entrar en un tema que es del tubo digestivo, por ejemplo. Existe una conexión entre lo que yo considero el primer cerebro, que es el sistema digestivo, a través del nervio vago, y el 90% de las informaciones que recibe el cerebro es a través de esto. Por eso cuando tenemos miedo o cuando estamos enamorados, nos hace maripositas en el estómago. Se dice que la inteligencia que tiene el estómago tiene millones de células nerviosas y es equivalente a la de un perro. Y ya saben que un perro pues tiene muchas características evolutivas, pues, y a ese nivel está nuestro estómago, que considero nuestro primer cerebro. Es más, la serotonina, la dopamina, todo eso la fabrica el tubo digestivo. Ahora, como biomagnetistas, nosotros tenemos que hacer desde el comienzo un diagnóstico diferencial, porque desde el punto de vista exclusivo del biomagnetismo y de la microbiología, pueden haber, por ejemplo, ciertos virus que se ubican en el cerebro, en esta zona, que puede afectar la conducta. Ese es un enfoque. El otro enfoque es estas alteraciones que podemos tener a nivel del tubo digestivo. Y como digo, lo que es el miedo, lo que es la tristeza, lo que es estas emociones, son las que pueden afectar el tubo digestivo. Pero aquí tenemos que hablar de otro tema, que es lo que genera esto, es el estrés. Las emociones son importantes. La tristeza, la ira, el miedo, el asco, la sorpresa, la alegría, todas estas son emociones que nos acompañan y que son importantes. El miedo es importante. Si nosotros tenemos cierto temor, es normal, y protegernos es apropiado, ese es un manejo apropiado. Si viene alguien agresivo, violento, lo prudente sería que nosotros nos retiremos. La tristeza igual como emoción, si perdemos un ser querido, si alguien viaja, se aleja, pues tenemos que sufrir este duelo, esta tristeza, y la ira tampoco es mala. Tener ira por la injusticia, pues esto va a ser apropiado como una respuesta. Las emociones en definitiva lo que hacen es adaptarnos, que nuestro organismo, que nuestro cuerpo, que nuestra esencia se adapte de una manera apropiada a a los diferentes eventos que hay en la vida. ¿Cómo manejamos eso? Va a depender de muchos factores. Entre estos factores, por ejemplo, estamos viendo que es el estrés, pero la pregunta siempre mirando hacia atrás sería, ¿qué es lo que causa el estrés? Y ahí tenemos que hablar de otros temas que están en el mundo actual que vivimos. Tenemos millones de desplazados. Imagínense ustedes, ahora que se escucha que la gente tiene que salir de un país, ir a otro, cruzar esta frontera que hay para llegar a Panamá. Imagínense ustedes. Acabo de atender una niña este día sábado de emergencia, intento de suicidio. Y aquí viene justamente a hacer el diagnóstico diferencial y es lo que tenemos que buscar desde el origen. ¿Qué pasó? Esta niña no se concretó una relación de pareja y obviamente la madre sufrió durante el embarazo. Como puede pasar en otros contextos, el sufrimiento de una madre que está desplazándose, trasladando y que lleva un embarazo, con toda la incertidumbre. Entonces, todos estos eventos son los que van a marcar la vida de las personas. Nosotros, con bioenergética y de una manera precisa, podemos preguntar, podemos inclusive valorar desde la concepción, desde cada etapa,
de los meses de embarazo hasta el parto y luego todo el transcurso de la vida. Ahí van a haber eventos que como especialista, como psicólogo que soy, pues a veces la realidad supera la ficción. Lo que escriben, lo que se ve en las películas, lo que pasa en el día a día, que podemos verlo así referenciado, es una cosa, pero escuchar a los pacientes, esto sí es una cosa bastante fuerte, digamos. Pero aquí viene entonces la búsqueda de soluciones. La psicología, igual que todas las ciencias, igual que la medicina, se ha enfocado en la procura de entender y recurre a terapias, recurre a muchas cosas, pero buscando la causa. La causa es importante, pero lo que nosotros tenemos que dar son soluciones. Y dentro de esto hay cantidad de terapias desde el punto de vista de la psicología, como esta terapia conductual, cognitivo-conductual, que va a lograr acercar ya solamente la escucha a la persona, al paciente, ya le va a ayudar, porque el terapeuta hace como un espejo en este diálogo y cuando uno tiene que contar una historia, hay procesos en el cerebro que tienen que organizar un pensamiento, recurren a áreas auditivas, a áreas de memoria visual, en fin, a todo esto para elaborar un pensamiento y hacer una transmisión coherente. Y esto va a ayudar indudablemente a que se solucione. Como digo, con la bioenergética se puede ayudar y de hecho se ayuda y todos los recursos son bienvenidos. Por ejemplo, con pacientes depresivos, lo primero que hago es quitar lo que son gluten, todos los derivados del gluten, porque eso no van a creer ustedes que el tema alimenticio, que es el que tenemos ahora, que ustedes dicen, pero ¿qué tiene que ver la alimentación con la depresión? Pues tiene que ver al 100%. Por eso hay que hacer ciertos cambios, ciertas recomendaciones para que haya un cambio importante en la conducta alimenticia. Esto mantiene a los pacientes más presentes, están menos ansiosos, y todo esto. Desde el punto de vista del biomagnetismo, nosotros tenemos pares, como hablábamos hace un rato del nervio vago, que está en estas partes del cuello, poner los imanes de ahí. Otra de las cuestiones que podemos observar, por ejemplo, con el par Gois, igualmente, que podemos evidenciar nosotros, viene el paciente con un acortamiento del hemicuerpo. ¿Qué nos dice esto? Que el paciente está en modo simpático. Todos sus sistemas están acelerados. Está produciendo adrenalina, noradrenalina, cortisol, y todas estas sustancias son las que van a determinar es lo que conocemos como respuesta al miedo. Estamos en un plan o en una respuesta de lucha o de huida. Si tenemos la fuerza, luchamos. Si no podemos luchar, huimos, corremos. Pero esto implica cambios fisiológicos, como dilatación de la pupila, sudoración de las manos, la sangre fluye hacia la parte de los músculos, hacia la parte de, digamos, lo que no fluye es la sangre, por ejemplo, hacia el sistema digestivo, y ahí tenemos otro problema que viene el estreñimiento, la constipación. En fin, todos estos fenómenos, todos estos elementos, nosotros tenemos que conocerlos para que quienes conocen el biomagnetismo pues hacen el recurso, hacemos el uso, la aplicación para activar el sistema justamente gastrointestinal, para equilibrar, para corregir estos desequilibrios. En definitiva, lo que hacemos con el biomagnetismo es equilibrar el pH y este ya es ganancia, soluciones. Y la otra parte ya viene a ser lo que nosotros
podemos recomendar? Digo yo, una escucha atenta, una escucha sin hablar mucho, cumpliendo una regla de oro, un 80% de escuchar, un 20% de hablar. Solamente tener esa empatía, esa sensibilidad para poder apoyar de manera firme, de manera, digamos, humana, porque hay sustancias, y esto viene ya el enfoque de la psiquiatría. En la psiquiatría la cosa va muy rápido. Ahí le dan un antidepresivo, pero fíjense ustedes que el cerebro produce cannabinoides, el cerebro produce opioides. Todo lo que nos dan, todos estos propanolol y sustancias que nos dan, los fabrica el tubo digestivo. Los fabricamos a nivel del tubo digestivo. La naturaleza tiene eso. Entonces nosotros lo que tenemos es que con el biomagnetismo, con la bioenergética, y siempre hago referencia a la fisiología. Entendiendo la fisiología, podemos apoyar el propio diseño de la naturaleza. Creo que con esto podemos pasar a preguntas, con muchísimo gusto. Gracias de verdad, doctor Mena. Fascinante en tan pocos minutos cómo usted amplía la situación. Hay una pregunta que me pasan en el chat, en el WhatsApp, que me parece muy interesante. Usted es psicólogo. Usted puede, después de escuchar a un paciente, remitir a psiquiatría. ¿Qué opina el doctor Jorge Mena Flores de medicar como primera opción al paciente en vista que la Organización Mundial de la Salud dice que debe ser la última opción, que inclusive en niños y adolescentes no debería prescribirse medicamentos? Pero ¿cuál es su opinión? No nada más de los antidepresivos, sino los ansiolíticos, los somníferos. ¿Qué piensa usted, doctor Mena? Bueno, cuando esto depende del nivel, del grado en el que esté la persona. Si es que hay, como me pasó a la semana pasada, el día sábado, que vino esta niña con prácticamente se tomó unas cuantas pastillas, quiso suicidarse, tenía un evento bastante fuerte. Sin embargo, después de escucharla, de hablar, de todo esto, no ha sido necesario remitirla a psiquiatría, pero cuando hay estos ataques de pánico, este tema del sueño, el sueño es importantísimo y esto puede ser muy peligroso y ahí sí se nos puede ir de las manos. Entonces, en esos casos, en plan de estabilizar, es importante y tiene que tomar medicación. Pero ahí justamente viene el conocimiento, la experiencia para recomendar o no. Ese es uno de los problemas que tienen otros lados, en otras latitudes, que con los niños, por ejemplo, que son curiosos, que molestan en clase, lo primero que le dan es un Ritalin administrado por los maestros. Esto es un crimen, realmente es un crimen. Esto no se debe hacer. Y bien me parece que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque ahí empieza un tema de drogadicción permitida. Una drogadicción como la que conocemos, pero también hay drogas que están toleradas y aceptadas y medicadas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Continuamos con la pregunta, doctor Mena. Veo que es Juan José Gato el que le realiza una pregunta. Bienvenido, Juan José. Igual todos los biomagnetistas que están conectados internacionales. Juan José Gato es el encargado del biomagnetismo por el doctor Isaac Goy en Argentina. Fue capaz de entrevistarlo en varias ocasiones, de estar junto con él en mucho tiempo, y es un honor para nosotros que se encuentre con nosotros en este webinar del día de hoy. La pregunta de Juan José Gato es: los supuestos químicos que observamos en el cielo en forma de líneas, los chemtrails, pueden influenciar en la patología de las depresiones y los síntomas. Esto es lo de los químicos, doctor Mena, que dicen que están soltando los aviones, que es como algo contraproducente para la humanidad. ¿Qué opina usted de esta pregunta? Bueno, tenemos los chemtrails que se conocen, pues que efectivamente sí van a alterar. Prácticamente nos rocían, nos bañan con esto y sí produce alteraciones. Así es, efectivamente.
igual que otro tipo de, digamos, de estímulos a los que estamos expuestos. Tenemos una sobreexposición, por ejemplo, de radiaciones electromagnéticas, las naturales, que son las del sol, en ciertas épocas, que igual pueden causar alteraciones. Si causan alteraciones en el sistema de comunicaciones, ¿y qué es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo son 100.000 kilómetros de sistema nervioso, que en definitiva es, por decirlo de manera muy simple, es un cableado que tenemos con 100.000 kilómetros de nuestro cuerpo. Se altera, por supuesto. Y no se diga con las tecnologías actuales y con los chemtrails, que hay mucha gente que sí, que está consciente. Y gracias, Juan José Gato, por la pregunta, pues, y sí, efectivamente afecta. Muy bien, gracias, doctor Mena. Otra pregunta, ¿se puede decir que el estrés es una conducta aprendida? Y en esa misma pregunta tiene una segunda parte. El estrés es provocado, diríamos, que por la incertidumbre que muchas veces tenemos los seres humanos. Bueno, el manejo del estrés, digamos, el estrés en definitiva es una respuesta. Nosotros, si tenemos una sobreexposición al miedo, una sobreexposición a tener ira, si tenemos mucha tristeza, esto en términos normales debería poder uno manejarlo. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? ¿Qué es lo que pasa con nuestros niños? ¿Qué es lo que pasa con esta generación? Que los padres estamos bajo la tiranía de los niños porque no hay reglas claras, no se ponen reglas claras. Y entonces ahí los estresados son los mismos niños por no tener una claridad en cuanto a las reglas. Ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad. No hay límites. Inclusive hay ciertos países en los cuales pueden demandar a los padres o denunciar a los padres. Entonces se ha perdido la disciplina, se ha perdido la disciplina en los colegios. Los padres hemos desautorizado a los profesores. Y esto genera estrés en los niños. No se podría decir que es aprendido. Eso es parte de la evolución. Es el contexto en el cual, si hay una pareja que que tiene problemas entre sí, pues eso no lo percibe el sistema educativo. Lo primero que ve que el niño está triste, o que el niño está agresivo, que el niño está violento. Entonces no hay que preguntar al niño, hay que buscar, y eso los profesores lo saben, hay que buscar en el entorno familiar. Pero como digo, en este tiempo hemos desautorizado a los profesores, a los maestros. Tenemos que recobrar eso. También tenemos la sociedad que lleva hacia sistemas demasiado competitivos y no colaborativos. Tenemos una sociedad en la actualidad que exigimos a los niños que vayan a la clase y luego extracurriculares y luego tienen que hacer sus tareas. Están sobredosificados en cuanto a estímulos y eso no les da tiempo para ser niños. Los estamos preparando para adultos, sí, pero con calma. Tenemos que ir más lentamente. Tenemos que parar este tren que solo va a desbocarse. Bien, doctor Mena, los eventos negativos del pasado, cuando se recuerdan, pueden afectar el presente. Otra pregunta. Por supuesto, por supuesto. Cualquier estímulo como un olor, un sitio, un aroma, un sabor, cualquier cosa puede volver sobre esto. Hay una memoria que se queda. Y por eso es importante, aquí viene justamente el manejo terapéutico para llevar Es como cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, pues se vuelve loco. Se dice que el cerebro desarrolla opioides. Entonces está uno atontado con esta droga maravillosa que es el enamoramiento. Pero luego que pasa el tiempo, luego que pasan los años, entonces uno le ve a la noviecita por la cual perdía la cabeza y ya la ve y punto. Entonces, sí hay eventos y eso es importante aclarar con las personas, con los pacientes.
El evento está ahí, pero es como cuando uno conduce, no lo puede poner en el parabrisas, lo puede mirar por el retrovisor, sabe que existe, pero no puede determinar su camino. Así podría resumir este punto. Muy bien, doctor Mena. Usted en su participación obviamente habló de la serotonina, de la dopamina, la parte límbica sí se puede restablecer obviamente respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo con los imanes si la persona está completamente dopada o bajo antidepresivos? ¿Hay una respuesta con los imanes si la persona tiene algún psicotrópico o algún medicamento, doctor Mena? Los imanes, o sea, no los imanes, el cuerpo responde. El cuerpo responde. El biomagnetismo es un diálogo entre el terapeuta y el paciente, pero es como una internet biológica. El paciente tiene la problemática, el terapeuta conoce de la técnica, digamos, de preguntar y sabe que el cuerpo da respuesta. No importa si un paciente puede estar inclusive en coma. El organismo a través de nuestro sistema de evaluación, que puede ser con las manos, con los pies, etcétera, el organismo da respuesta y nosotros podemos inclusive, claro, esto es un poco riesgoso, pero sí se puede decir que podemos establecer qué medicación, qué posología le conviene, no le conviene. Esa diferenciación podemos hacer. Y esto puede ayudar mucho, inclusive en medicina convencional, porque existen protocolos que dicen, bueno, esto es lo que se da y punto, y bueno, claro, hay consideraciones de peso, etcétera, pero la manera como hacemos los biomagnetistas es mucho más dirigida, mucho más personalizada. Muy bien. Doctor Mena, hay varias preguntas que usted respondió ya en su exposición, como que el aumento de la depresión tras el COVID. Dice la Organización Mundial de la Salud que aumentó un 25% y así como usted estuvo conversando. Hay una pregunta que, según su experiencia, ¿usted cree que las alteraciones nerviosas, las reacciones negativas, los miedos, los ataques de pánico, lo provoca la misma persona? ¿Es su cabeza o hay algo más? No es su cabeza, es el entorno, es el manejo de la emoción. Hay diferentes escenarios, hay personas que pueden tener un entorno muy seguro. O sea, el miedo, la tristeza, todas estas cosas son importantes. Las emociones son los que nos adaptan al entorno, pero depende qué tan preparados estamos. Construir un niño, por decir, construir la personalidad de un niño es como hacer una casa. Entonces, si uno pone 4 columnas firmes y pone unas paredes fuertes, esta casa no se va a caer, pero son los eventos que están expuestos y que van a variar y va a haber una infinidad de casos como abandonos, separaciones, como hablamos en la época temprana. Todo esto hace que esta casa quede debilitada. Entonces ya en la vida adulta, cualquier estímulo, el mismo estímulo que para uno le tumba, el otro simplemente lo maneja apropiadamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que recomendar a los padres, que, que no pierdan el enfoque. Muy bien, doctor Mena, con eso también responde todo lo que tenga que ver pues con un trastorno de salud mental, si el medio ambiente puede ayudar o desfavorecer, pero aquí también hacen una pregunta con un trastorno que según la ciencia dice que es incurable en la persona que es narcisista o cuando desarrolla un síndrome de despersonalización y también si puede complementar esta última respuesta, doctor Mena, con un niño que haya sido abusado sexualmente, ¿se podrá ayudar? Bueno, esta última parte, aunque ustedes no lo crean, es más usual de lo que se piensa. Y Somos dos, doctor Mena, somos dos, qué obviamente, impresionante. obviamente genera unos trastornos, una afectación en la autoestima que dura para toda la vida. Aún gente vieja llora con esta situación. Y lo que pasa es que son personas muy cercanas que están en el entorno familiar. A veces son los propios padres o hermanos o familiares muy cercanos que abusan de niñas
o de niños. Y El narcisista, doctor esto Mena. sí es lamentable. En cuanto al narcisismo, yo pienso que existe una variedad, todos de alguna manera somos más o menos narcisistas. El tema es cuando nos salimos del cuadro. Ahí es lo peligroso y entonces ahí sí necesita un manejo apropiado. Mm, Yo hablaría de hacer una revisión de ser más empáticos con el entorno, entender, no ser invasivos con el campo de los otros. El Muy bien. respeto empieza cuando no afectamos al otro. Y esos son valores que son los que tenemos que trabajar y rescatar. Que parte de Mara- eso es el Maravillosa intervención, doctor Mena, sobre todo usted que analiza la mente y ve los pacientes, va hacia la terapia, va hacia el medio ambiente, va hacia los valores, va hacia la empatía, hacia el amor, va hacia el entendimiento y eso fortalece nuestra convicción que la medicina alternativa, la comunicación es vital. Doctor Mena, su número telefónico, por favor, para que aquella persona que quiera atenderse con usted, sea aquí en el Ecuador o en línea, lo puede hacer. También puede dar sus redes, para los cursos, lo que usted desee, doctor Mena, puede decirlo en este momento. Sí, como no, yo estoy aquí en Quito, Ecuador, y no sé, creo que hay posibilidad de escribir aquí, ¿verdad? Voy a Sí, escribir puede mi, escribir en el chat todo para que las mi personas lo puedan chat, ver con mi calma. teléfono y la dirección que pueden visitar en la página web, pues y con mucho gusto. Yo trato de comunicar, de ser un libro abierto, pues y lo que sé, pues lo comento y lo digo de mil amores. Muchísimas gracias de permitirme estar en este espacio. Muchas gracias. A usted, doctor Mena, ha sido de verdad un gustazo haber tenido al doctor Jorge Mena Flores. Ya va a escribir en el chat su número telefónico, sus redes, su correo electrónico. Pueden escribirle con total confianza. Y si alguien quiere una cita con el doctor Mena, algo ya especializado, pueden coordinar allí. Les dicen que estuvieron acá en el webinar de la depresión y sin duda el doctor Mena va a ajustar sus honorarios para que usted pueda ser atendido. Ahora, cuando se estaba hablando de niños, de jóvenes, de ese intento de suicidio que tuvo esta paciente, esta niña, del doctor Mena, de esa cantidad alarmante de pacientes que tenemos que han sido violados, violadas, que son miles. Y por eso entendemos por qué dicen que 1.000 millones, la Organización Mundial de la Salud dice, de personas han tenido o tienen depresión. Allí entra algo interesante. ¿Qué pasa con los niños, con los jóvenes en sus escuelas? ¿Qué pasa con el bullying? ¿Qué pasa con la depresión escolar, con el estrés? ¿Qué pasa con estas cosas? Ahora lo va a mencionar, siendo el cuarto motivo de suicidio en el mundo, la depresión, y en algunos países en niños y jóvenes o en jóvenes, siendo el segundo y hasta el primero. Que nos diga la experta, la psicóloga educativa, la psicopedagoga, Magíster Sol de Lozada, quien le damos la bienvenida a este webinar de la depresión que empezó extraordinario con el doctor Mena y que va a continuar con este mismo perfil, porque son profesionales de data, de experiencia y que tienen algo importante, humanidad. Adelante, Magíster Sol de Lozada. Hola, bienvenidos, saludos cordiales a todos los que forman parte de Hay esta problemas con su reunión. internet, disculpe doctora, hay problemas con su internet. Doctora, disculpe, hay problemas con su internet, se está deteniendo. Sí, En hay, un momento, hay problemas allí con la doctora Sol de Lozada. Vamos a esperar unos minutos para que pueda ella tener su participación. Bien. Le decía el tema de la depresión, que la competitividad, como mencionó el doctor Jorge Mena Flores, es factor fundamental para que un joven se estrese.
hay un país asiático donde la primera causa de suicidio en jóvenes, adolescentes y universitarios es la competencia. Esa atroz competencia de ser el mejor de tu aula y luego, cuando se gradúan, para entrar a la universidad se necesita un nivel demasiado alto. Entonces, eso de alguna u otra manera nos hace pensar de que es posible que nosotros mismos podamos generar esa depresión, falta de comunicación. Hay algunos datos importantes que queremos compartir con ustedes en este tema. La depresión está catalogado como una enfermedad que se disfraza. Hay personas que sienten una tristeza, que sienten una ansiedad y lamentablemente son diagnosticadas con depresión. A veces no es tal. Bien, muy fácilmente se dice esta persona es bipolar y esa es la última etapa, entre las últimas etapas de la depresión que hay que manejar. Vamos a compartir un ratito más con la página web para ver otros casos. Vamos a ver otros testimonios mientras se acomoda lo que la licenciada Sol de Lozada está tratando allí de ubicar. Vamos a entrar aquí para que podamos. Bien. Ya parece que está lista. Vamos a conectarnos con la licenciada Sol de Lozada. Adelante, doctora, es un gusto tenerla nuevamente. Esperemos que ahora esté mejor la conexión. Si no, pasaríamos con Marilí de Santos. Con Marilí de Santos para que nos... Buenas noches, saludos con todos. Perfecto. Adelante, doctora. Hola, saludos con todos, bienvenidos. Disculpa por la latencia. Bueno, lamentablemente la doctora no podrá en esta sesión salir ahorita porque tiene una conexión muy baja. Vamos a pasar con Marilí de Santos. Vamos a ver si tenemos a la psicoterapeuta especialista en estrategias médicas complementarias, Marilí de Santos, si se encuentra con nosotros. Buenas noches y bienvenida a este seminario de la depresión. Buenas noches, Marilí de Santos. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Y qué lindo ver caras conocidas y desconocidas también de diferentes partes, cómo se sienten. Aunque estamos hablando de un tema triste, como es la depresión, no queremos continuar tristes, porque aquí, aparte del problema, vamos a estar hablando de soluciones. Y cuando se te da una solución, ¿cómo te sientes? ¿Triste o contento? ¿Verdad que sí? Levante la mano, ¿quién está contento? A ver, quiero ver esas manos, ¿quién está contento? Claro que sí, estamos contentos, porque vamos de aquí salir con información muy útil, información que te va a servir a ti o a tus familiares o a tus amigos o a tus pacientes o a tus consultantes para entonces poderlos ayudar a salir de este trastorno del estado del ánimo. Para empezar, mira, te voy a contar algo que me pasó con uno de los pacientes que tuve, 20 años, una chica, y pues ella fue diagnosticada con depresión clínica, tenía 2 años ya con depresión, y pues buscó consulta conmigo. Y pues como en toda terapia, ¿verdad? Cognitivo-conductual, tienes que escuchar. Y cuando tienes esa escucha activa, ya esa es la mitad del tratamiento. Ya está el alivio porque permites que el paciente se descargue, ¿verdad? Y si tú has sido ese paciente que has contado tu historia, ¿verdad que te sientes así como que ya, le tiré mi carga al psicólogo, a la psiquiatra, ve a ver qué va a hacer con mis problemas? Te sientes así, más tranquilo. Entonces, así comienza el tratamiento de alivio con el paciente que tiene depresión. Pero aparte de escucharlo, es necesario guiarlo, porque no es cierto que a veces no sabemos por qué, pero ¿por qué me siento
así, no hay ninguna razón para yo estar deprimida, para estar triste, no lo entiendo. Entonces hay que guiarlo para poder encontrar ese punto de quiebre. ¿Dónde está esa historia que rompió con tu felicidad? Y la cosa es que a veces puede tomar más de una sesión, pero a veces no la encuentras, no encuentras ese punto de viraje. Y cuando no lo encuentras, yo en particular hago 4 preguntas. Y si estás apuntando, mira, quiero que anotes estas 4 preguntas porque son muy, muy importantes. La primera pregunta que te vas a hacer es, ¿sufres de estreñimiento, diarrea o problemas digestivos? Eso es lo primero. Y tú dirás, como decía el doctor Mena, ¿no? ¿Qué tiene que ver la depresión con esto? Pero definitivamente tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque en el intestino es donde se fabrica el 80% de la hormona de la felicidad, que es la serotonina. Y si un intestino está enfermo, el intestino enfermo crea una mente enferma. Y si tú curas tu intestino te curará a ti. ¿Ves la relación? Como explicaba un poco el doctor Mena. Entonces, esa era la primera pregunta y yo se la hice a ella y resulta que sí. Ella me decía, bueno, yo voy al baño cada 4 o 5 días, imagínense. Entonces, el intestino, la pared intestinal, eso es un músculo y debería ser firme y debería ser poderoso, potente para poder con el movimiento peristáltico y la absorción de los nutrientes, pero resulta que un intestino donde hay estreñimiento, diarrea o problemas, la pared intestinal es débil. Entonces, no se fabrica la serotonina como debería ser. Y aparte de eso, no solamente absorbe nutrientes, sino que por esa pared intestinal pasan toxinas, proteínas de alimentos que no deberían pasar. ¿Y qué pasa cuando cae esto en el torrente sanguíneo? Activa el sistema inmunológico y empieza el sistema de defensas a atacar, atacar, atacar. Y un cuerpo en guerra, ¿qué le ocasiona al cerebro? Inflamación. Y la inflamación se traduce en trastorno del estado del ánimo. Entonces, ven, y con esta chica, pues cuando ella me dijo eso, yo digo, bueno, vamos a trabajar con el intestino. Y en 2 semanas, ella me llama y me dice, esto es increíble, parece mágico. Me siento con ganas de vivir, me siento contenta, quiero hacer cosas. ¿Qué pasó? Pues nada, se comenzó a reparar la pared intestinal, produjo serotonina y ahora ya ella estaba contenta. ¿Qué les parece? Entonces, esta es la primera pregunta que te debes hacer. Tengo problemas digestivos. Otro caso, te voy a contar para entonces pasar a la segunda pregunta. El segundo caso es de un chico de 17 años que llega a mí y sí tuvo un punto de quiebre muy fuerte que fue con su hermana. Su hermana murió de una forma trágica y eso lo condujo a una gran tristeza, aislamiento. Lamentablemente desarrolló comorbilidades, alcohol, drogas y todo esto. Pero cuando yo lo examiné con el diagnóstico biomagnético, sale que tenía la tiroides hipoactiva, es decir, no estaba trabajando bien. Y yo le dije a la mamá, bueno, hágale los exámenes en el laboratorio, evalúe las hormonas, T3, T4, libre total, la de estimulación, y resulta que efectivamente tenía hipotiroidismo. Entonces, es cierto, él tenía una razón para estar triste, pero su terreno no era idóneo para luchar contra esa razón. Entonces, una vez que él comenzó a tratar su tiroides, ya pudo enfrentar el trauma de una mejor manera. Entonces, la segunda pregunta que te vas a hacer es, ¿se te cae el cabello? ¿Tienes problemas con el peso? ¿Subes y bajas? ¿Tienes manos y pies fríos? Esos son signos y síntomas de una tiroides con problemas. Problema de peso, caída del cabello, manos y pies fríos. Entonces, si la respuesta es sí, tú puedes pensar, oh, mejor me hago mis exámenes. No vaya a ser que la depresión que tengo sea debido a una disfunción glandular, en este caso de la tiroides. ¿Qué les parece?
Te puedes hacer incluso ultrasonidos porque a veces se desarrollan quistes en la tiroides. Y también te puedes hacer un examen de enzimas hepáticas o incluso ultrasonido en el hígado, porque si el hígado no está funcionando bien, la tiroides no va a funcionar bien. ¿Qué les parece? Si el hígado no funciona bien, la tiroides no funciona bien. ¿Sabían eso? Esa relación que tiene que ver, ¿verdad? Pero así es. Pues esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con este caso. Otra paciente joven, años con depresión, tomando medicina alópata, no salía de ese cuadro, pero ella no entendía por qué. De nuevo, escucha activa, buscando el punto de quiebre, todo esto lo encontramos, pero le pregunto yo, ¿tú duermes bien o sufres de insomnio? ¿Tienes fatiga matutina, de esa cuando te despiertas no te quieres levantar de la cama? ¿O cuando comes te da esa fatiga vespertina que, ay, comí, lo que quiero es dormir? Pues esa es la tercera pregunta que vas a notar. ¿Sufro de insomnio? ¿Sufro de fatiga? ¿Me falta la energía? Pues la respuesta en ella era sí. Y cuando es sí, entonces te tienes que preguntar, ¿será que me falta algún nutriente, me falta alguna vitamina, me falta algún electrolito, me falta algún mineral? Entonces, en el caso de ella, yo la traté a ella en línea, entonces no podía revisarla con los imanes. Entonces, le mandé hacer sus exámenes en el laboratorio y resulta que la vitamina D la tenía baja. Y una persona con vitamina D baja, con el nivel bajo, no puede tener un buen estado de ánimo. ¿Qué les parece? Entonces, si este es tu caso, ¿qué puedes consultar? Pues mide tu nivel de vitamina D, mide tu magnesio, porque el magnesio, cuando está bajo, hay 300 acciones metabólicas que no se están dando. Y una de ellas va a causar trastorno del estado del ánimo. ¿Sabías eso? Entonces, mide tus electrolitos, mide tus vitaminas, mide la ferritina, a ver cómo estás, la anemia, si tienes o no. Todo eso es importante para saber si la depresión es causada por desnutrición o falta de nutrientes. ¿Qué les parece? Ahora, en el cuarto caso, y ahí va la cuarta pregunta, yo tuve el gusto de conocer un veterano de guerra de Vietnam. Él me contaba que vio mucha miseria, mucha tristeza, porque muchos de sus amigos, lamentablemente ellos murieron a causa del bombardeo. Él estaba en un barco y él vio cómo sus amigos fueron desmembrados debido a las bombas. Pues todo este trauma hizo la manera como él manejó esto, lamentablemente no tuvo ayuda psicológica, desarrolló esclerosis múltiple. Y esta esclerosis múltiple, yo lo conocí cuando ya él tenía 20 años con esclerosis. Y la esclerosis múltiple, si ustedes conocen de esta enfermedad, es muy dolorosa y te va haciendo inerte, inactivo, no te puedes mover. Él se iba paralizando cada día más. Preguntarle a él cómo estabas, él odiaba esa pregunta. Cuando uno le decía, ¿cómo estás? Porque él decía, tú sabes cómo yo estoy, ¿por qué me preguntas cómo estoy? Y cuando más dolor él tenía, ¿saben qué hacía él? Levantaba pesas. Así como pudiera, él levantaba pesas y trataba de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque él decía que cuando levantaba pesas y hacía ejercicio, su dolor disminuía. Y a ver, ¿alguien sabe por qué el dolor disminuía? Me pueden escribir en el chat, ¿qué pasa cuando yo hago ejercicio? ¿Qué se produce que hace que mi dolor disminuya? A ver, ¿quién escribe? ¿Quién sabe? ¿Qué se produce cuando yo hago ejercicio que me ayuda a mitigar mi dolor? Endorfinas, exactamente, serotoninas.
Sí, dopamina, perfecto, exacto. Entonces, todas estas hormonas estaban mitigando el dolor en él. Entonces, esta es la cuarta pregunta que te vas a hacer. ¿Haces ejercicio? ¿Te mueves? ¿O tienes una vida sedentaria? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando no hay actividad, pueden creer que el cerebro se inflama. Y un cerebro, unos lóbulos inflamados causan depresión. Esto lo pueden incluso averiguar en internet. Me encanta. Hay un doctor que se llama Amen, se escribe Amen, doctor Amen. Él es psicólogo y especialista en neurología. Él ha hecho cirugías de cerebros, incluso interviene cerebros de pacientes que han muerto y ha hecho todo un estudio y ha comprobado a través de resonancias magnéticas y tomografías cómo los lóbulos del cerebro se inflaman en la persona que tiene depresión. Entonces, la depresión no es una historia inventada. Ay, que estás triste, levántate y vamos. No, existe y puede haber diferentes niveles, como ya explicamos, nivel leve, moderado, mayor depresión mixta, porque eres depresivo, pero también ansioso. Pero tenemos que averiguar la etiología. Como yo le digo a mis alumnos, el secreto tras el síntoma. Yo quiero saber el por qué, porque usted no nació con depresión, ¿verdad que no? Entonces, ahí están esos 4 casos y les comento, por ejemplo, el caso de una chica, ella, su papá, su mamá, su hermana y su tío se suicidaron. Y aparentemente, genéticamente hablando, ella estaba predispuesta, tenía el terreno fértil para terminar en suicidio también. Pero el novio de ella se negaba a esto, el novio de ella era deportista y le dijo, nada, vamos a caminar. Y ella no quería caminar, no quería correr, pero empezó con 2 minutos, 5, 10, 15. Han pasado más de 15 años desde que esto pasó y ella dice que no siente la más mínima sensación de depresión o tristeza en su vida, a pesar de todos los traumas que ha vivido, gracias al ejercicio. Entonces, si este es tu caso o el caso de un familiar o un amigo, por favor, si sabes que tiene depresión o si ese es tu caso, contesta esas 4 preguntas. Las tienes allí escritas, ¿verdad? La primera, ¿sufro de estreñimiento, diarrea o problemas digestivos? La segunda, se me cae el cabello, tengo problemas con el peso, manos frías, pies fríos. Tercero, sufro de insomnio, fatiga matutina, fatiga vespertina. Y cuarto, me ejercito, soy activa o soy pasiva. Estas 4 preguntas te van a ayudar a ti a encontrar si hay una razón adicional a la depresión que ya se te ha diagnosticado, ¿ok? Entonces, de esa manera, tú vas a estar atacando no solo la enfermedad, sino desde la raíz, no solo los síntomas, y apaleando con pastillas, no, la raíz. Vamos a arrancar ese árbol de raíz para entonces tener una recuperación segura. Y esa ha sido mi participación. Muchas gracias, Jesús. No, no se vaya, no se vaya todavía. Vamos a unas preguntas por acá. Me pasan varias preguntas también en el celular. Hay una que ya usted habló algo de la vitamina D, del magnesio, pero ¿qué opina de la medicina ortomolecular en la depresión? Maravillosa, claro que sí, porque en la depresión sucede algo. Ya hablamos de que los lóbulos se inflaman y también el sistema límbico comienza a trabajar lamentablemente de una manera muy pasiva, como lo es la amígdala. Entonces, la amígdala es nuestro cerebro narcisista, es nuestro cerebro que nos apapacha y dice, ay, pobrecita tú, y nos victimiza. Entonces, en la medicina ortomolecular existe aminoácidos como el GABA, por ejemplo. GABA es un neurotransmisor que tú produces en tu cerebro, pero cuando estás manejando mal las situaciones estresantes, se disminuye en cantidad. Entonces tú puedes tomar GABA, que es un neurotransmisor, y entonces ayudar a desinflamar tu cerebro. Ese es un ejemplo. Y lo otro, suplementar con vitaminas. Claro que sí, como la vitamina B en grandes cantidades, la vitamina C, todo eso va a ayudar a la recuperación. Muy bien. Otra pregunta que se menciona acá.
¿qué pares biomagnéticos le ha servido en la depresión para ayudar? Ok, de nuevo, primero yo tengo que averiguar la causa. Si la causa es la tiroides, entonces existe el par tiroides-tiroides, ¿no? Positivo y negativo. Si la causa es la hipófisis, porque la glándula hipófisis es la que se encarga de producir la hormona TSH, por ejemplo, o de producir otro tipo de hormonas y no está underactive, está hipoactiva, entonces puedo colocar imanes hipófisis. También existe la pineal hipófisis, puede trabajar para ayudar en el funcionamiento. Está el par SM, por ejemplo, también, o maxilar superior, eso también ayuda. Y de hecho creo que tú vas a hablar de esos pares, ¿no? Al finalizar Sí, el webinar. vamos a hablar de algunos pares que son los que más se han repetido en los pacientes que hemos atendido. Tengo un Exacto. estudiante que cuando se estresa comienza a golpear todo, incluso a sus compañeros, tiene 10 años. ¿Esto es por algún problema de depresión o es solo por su conducta? Yo creo que esta respuesta también puede la licenciada Sola hablarlo porque pareciera que hay algún problema ahí de condición. ¿Qué piensa usted allí, licenciada? Mira, cuando yo he trabajado con niños, yo siempre digo, primero necesito sesiones con los padres antes que con los niños o con los jóvenes, porque necesito saber qué está sucediendo en su casa y qué está comiendo el niño. Se ha descubierto que los niños que consumen cereales, como decir cornflakes, en las mañanas con leche y esa es su alimentación, lamentablemente todos estos cereales que vienen en cajas tienen unos ingredientes que no aparecen en las etiquetas que está causando ciertas, no deformaciones, pero desconexiones en el cerebro de los niños. Este doctor Amen ha hecho exámenes, resonancias magnéticas en el cerebro de los niños y ha encontrado inflamación causada por la alimentación de este tipo de comida, ¿no? Y es lo más rápido, la mayoría de los niños eso es lo que consumen. Eso puede ser una de las causas, la alimentación, mucho azúcar también. Pero otra cosa es, los niños tienen maneras o quieren encontrar maneras de expresarse. Y si el niño crece en una casa en donde no se le deja expresar, no se le deja decir, mamá, ¿sabes qué? Creo que me gusta mi compañerito Rubén, creo que soy gay. Si el niño crece en un hogar en donde no se puede expresar porque enseguida le van a caer, entonces él se puede descargar en la escuela con golpes. Ese ha sido también otro de los casos, Jesús. Muy bien. Bueno, ha sido un gustazo, ¿no? Tenerla. Gracias por hacer un alto en sus labores. Sabemos que es muy ocupada. ¿Qué nos puede decir de número telefónico, correo, redes sociales, el próximo curso, lo que tenga por allí para que todo el mundo lo tenga presente? Y también las terapias, la psicoterapia, que puede ser en línea o presencial si están en Guatemala o México, pero pueden hacerla tranquilamente en línea. Adelante. Sí, me pueden encontrar en Instagram como Ligda, que es la abreviación que usan aquí en Guatemala para licenciada, LICDA, ligda.marilí. Me pueden encontrar en Instagram, ligda.marilí. En Facebook me pueden encontrar como licenciada Lozada, ¿verdad? Licenciada Lozada en Facebook, ahí nos pueden seguir también, me pueden escribir en el Messenger y con gusto los podemos atender. Atiendo pacientes en línea con psicoterapias, estamos a la orden para ayudarlos a encontrar y aprender una mejor manera de vivir. Se puede escribir en el chat de todas maneras, licenciada, para que recuerden Muy toda bien, la información claro que que nos sí, acaba de claro dar. Ha que sido sí. un gustazo, de verdad, Saludos. tener a la licenciada Marilí de Santos. Y ahora vamos a hacer un break. De repente quieren tomar agua. Recuerden que la neurociencia, para que no haya un cansancio mental, debe haber, sentir que se está parcelando la información. ¿Qué significa? Debemos hacer un alto, se levanta, va al baño, toma agua, hace unos movimientos, respira, dice, oye, qué bueno está esto. Lo hacemos a estas horas, porque si lo hacemos en horas diurnas no se puede, la gente está trabajando, los fines de semana cuesta, pero esto es sin duda
el mejor lunes que puedes tener para finalizar prácticamente el mes de enero, en el mes de la depresión por la Organización Mundial de la Salud. Viene la Magíster Sol de Lozada, viene el profesor Jesús Miguel Herrera con más de el biomagnetismo en la depresión.